Good evening, everyone. My name is Tanya Thomas. I'm with the Tourette Association of America, and I'm introducing one of our volunteers, Erica Brooks. Muchas gracias por su excelente, Buenas noches y bienvenidos a nuestro seminario web TDAH y síndrome de Tourette. Mi nombre es Erica Brooks. Soy una voluntaria que brinda servicios a la Tourette Association de América esta noche. Este seminario web se proporciona como parte del programa de educación y salud para el Tourette, un programa de la Asociación Estadounidense para la Tourette en asociación con los CDC. Durante el seminario web nos complacerá saber de usted e incluir su voz en la conversación. Puede hacer preguntas o compartir comentarios utilizando el panel de preguntas en el lado derecho de su reproductor de GoToWebinar en cualquier momento. Recopilaremos sus preguntas y las abordaremos durante la sesión de preguntas y respuestas al final de la presentación. Me gustaría mencionar que la financiación de este seminario web fue posible gracias a nuestro acuerdo de cooperación con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Las opiniones expresadas por los oradores y moderadores no reflejan necesariamente las políticas oficiales del Departamento de Salud y Servicios Humanos, ni la mención de nombres comerciales, prácticas comerciales u organizaciones implica el respaldo del gobierno de los Estados Unidos. Es un placer presentar a nuestro orador para el seminario web de esta noche, el Dr. Pedro Weisletter. Pedro Weisletter, MD, PhD, es un neurólogo pediátrico adjunto en el Nationwide Children's Hospital en el Columbus, Ohio. Él es profesor de pediatría clínica. El Dr. Weisletter se desempeña como director del Centro de Bioética Pediátrica en el Nationwide Children's Hospital. También es copresidente del Comité de Ética Integrado de Niños a nivel nacional. Los intereses de investigación del Dr. Weisletter incluyen la ética médica y las interacciones entre la medicina y la ley. El Dr. Weisletter ha editado 2 libros, Temas actuales en epilepsia pediátrica y el Manual de Neurología Pediátrica. El Dr. Weisletter es editor en jefe de la revista Seminars in Pediatric Neurology. Sin más preámbulos, Dr. Weisletter, adelante con su presentación. Erika, muchas gracias por la presentación. Yo le agradezco a la Asociación de Tourette la invitación para hablar sobre este tema que, como ustedes saben, está asociado muy comúnmente con el síndrome de Tourette, es decir, los niños que además de tener tics, tienen también trastornos de déficit atencional y también con hiperactividad. Este es una fotografía, un dibujo que seguramente ustedes ya lo conocen, en el que, como nosotros sabemos, el síndrome de Tourette es, en este iceberg, es la parte del hielo que sale sobre la superficie, pero la realidad es que los problemas están bajo la superficie, como por ejemplo los trastornos obsesivos compulsivos, los problemas de disfunción ejecutiva, el hecho de que muchos de estos niños son impulsivos y por supuesto el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que es en lo que yo me voy a enfocar hoy. Otra forma de pensar sobre el síndrome de Tourette es basado en esta gráfica. En esta gráfica, como ustedes ven, hay 4 círculos. Uno que es el trastorno de atención e hiperactividad. Otros son los comportamientos obsesivo-compulsivos. Otros son los problemas de conducta de cualquier otro tipo y, por supuesto, los tics. El área en el centro, a donde estos círculos conjuntan, el área que es común, eso es lo que se llama o lo que se le llamaría el síndrome de Tourette. Una cosa que es importante en esta gráfica es que
yo no puedo pintar estos círculos de manera que se estén moviendo, pero en realidad en la vida real sí se mueven en cuanto a que en algunos niños el mayor problema son los tics y eso es lo que los afecta más que nada, pero en otros niños pueden tener tics que son menores, pero el trastorno de la atención y la hiperactividad pueden ser el problema mayor. Siguiendo lo que acabo yo de mencionar, los niños que tienen síndrome de Tourette, casi la mitad de ellos o la mitad de ellos tienen el trastorno de déficit atencional e hiperactividad. 30% de los niños tienen comportamientos obsesivos compulsivos, como por ejemplo tener las cosas ordenadas en una manera muy específica, digamos, basada en colores, basada en tamaño. También son los niños a los que no les gusta cuando uno les sirve un plato a la mesa que la comida esté tocando, o pueden ser niños que tienen una dieta muy restringida, por ejemplo, los niños que solamente van a comer McNuggets. Y siguiendo un poco en cuanto al trastorno de la atención y de la hiperactividad, gran nombre de niños que tienen Tourette Syndrome también tienen problemas académicos. Específicamente, nosotros sabemos que en términos generales, en la población en general, el 5% de los niños que van a la escuela eventualmente son diagnosticados con déficit de atención o de hiperactividad. En las prácticas psicológicas o psiquiátricas, el 50% de los niños que se ven tienen trastorno en estas áreas, y también sabemos que la relación entre niños y niñas es que 6 veces más niños tienen problemas de atención e hiperactividad que las niñas. Pero lo que yo quiero enfatizar es que, como mencioné en la diapositiva anterior, el 50% de los niños con Tourette Syndrome también tienen trastorno por déficit atencional, mientras que en la población en general es únicamente el 5%, aunque el 5% es mucho de cualquier forma. El diagnóstico del trastorno de atención y de hiperactividad es uno que se hace basado en estudios neuropsicológicos, es uno que se hace basado en el intercambio de opiniones y entre los padres y los maestros o los coaches. Por lo general, el pediatra es el que hace el diagnóstico. A lo mejor algunos de ustedes han completado unas formas que se mandan a la escuela en donde los maestros las califican, igualmente los padres. No existe ningún estudio, ya sea de laboratorio o de gabinete, que se utilice para hacer el diagnóstico del trastorno de atención e hiperactividad. Entonces, no hay necesidad de hacer ningún tipo de estudio de la sangre o estudio de imagen, como sería MRI o la tomografía computada. Esos no van a resultar en ningún beneficio. Hay un libro que se llama el DSM y está en este momento es la 5ª versión, que se llama el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría. Ese es el libro que se utiliza para hacer el diagnóstico de las diferentes enfermedades mentales, psicológicas, psiquiátricas. Ahí se encuentran las descripciones clínicas de las diferentes condiciones, y esa
descripción está basada en los signos y los síntomas de las enfermedades y otra serie de criterios que es necesario en algunos casos para poder hacer un diagnóstico. Específicamente hablando del trastorno de deficiencia de atención y actividad, el DSM-5 clasifica la enfermedad en 3 diferentes presentaciones. La que es predominantemente de inatención, la que es predominantemente impulsiva y la que es combinada. Entonces vamos a hablar de las 2 primeras porque la tercera es simplemente una asociación. Aunque voy a decir desde este momento que ninguna de estas condiciones está perfectamente delineadas. Hay, como se dice en inglés, crossover, quiere decir que es muy posible que el niño que tenga problemas predominantemente de falta de atención también tenga impulsividad, y lo mismo con el niño que tiene problemas, más que nada de impulsividad, también tiene problemas de falta de atención. Entonces, ¿quiénes son estos niños? Hablando desde el punto de vista de cuáles son predominantemente inatento, son esos niños que tienen dificultad para poder organizar tareas y actividades. Por ejemplo, si los niños van a hacer una tarea, se les olvida traer papel o no traen una pluma o un lapicero para poder hacer la tarea. Y lo mismo con otro tipo de actividades, hay que recordarles constantemente. Tienen dificultad para terminar tareas. ¿Por qué? Porque pierden la atención. Son niños a los que en gran parte, porque no pueden mantener atención, no les gusta hacer ningún tipo de trabajo o algún otro tipo de actividad en la que se requiera que haya un esfuerzo mental durante un periodo prolongado. Obviamente esto no aplica si es algo que el niño sí quiere hacer, como por ejemplo si quiere jugar un videojuego, pueden estarse horas sin distracción, pero es cuando hacen otro tipo de actividades, volvemos como a las tareas o actividades en el hogar, que los niños demuestran la falta de atención. Son niños también a los que les cuesta trabajo poner atención a los detalles. Son niños que cuando hacen las tareas están sucias, están con rayas, rayones que normalmente no se deberían de ver. Y son los niños que uno llama, los niños que como que duermen despiertos, tienen esa mirada que está perdida en el horizonte y de vez en cuando voltean a ver la página del trabajo que están haciendo. En inglés son los que llamamos daydreaming o staring. Otra cosa son niños que tienen atención, les cuesta trabajo seguir instrucciones que son en serie. Entonces, por ejemplo, si uno les dijera, por favor, sube a tu cuarto, recoge la ropa sucia que tienes y tráemela aquí porque la necesitamos poner en la lavadora para que se limpie. El niño llega a su cuarto y se distrae, se le olvida la razón por la que subió al cuarto y no puede seguir las instrucciones de esa manera. También son niños a los que les cuesta trabajo seguir conversaciones porque de nuevo la mente va por otro lugar, no la pueden mantener fija en la conversación que están teniendo. Son niños a los que uno le puede decir, en la mañana tú sabes que te tienes que levantar, necesitas lavarte los dientes, tienes que peinarte, ir y comer tu desayuno. Y porque no ponen atención, entonces se les olvidan los diferentes detalles. Entonces a lo mejor se despiertan, se les olvida lavarse los dientes, sí hacen las otras cosas. Y también son niños que pueden cometer errores
dado que no están poniendo atención en las actividades que tienen que completar. En el caso de los niños en el que el síntoma más importante es la impulsividad, tienen las siguientes características. Son las gentes que están sentadas y que están en continuo movimiento en la silla, no tienen la posibilidad de estar calmados y sentados. En niños chiquitos, ustedes estoy seguro que han visto que son niños en los que no pueden parar de correr, no pueden parar de saltar o se suben a las camas, a las sillas, están en constante movimiento. Son también la gente que está, digamos, moviendo el pie rápidamente contra el piso, como si estuvieran bailando tap, o son la gente que está pegando contra una mesa, o algo como si estuvieran tocando el piano, por decirlo así. Y como mencioné, es la gente que simplemente no se puede quedar quieta. Tiene esa sensación de que necesita moverse continuamente. Por ejemplo, no les cuesta trabajo sentarse a la mesa y terminar una comida sin antes de pararse, dar la vuelta. O, volvemos al asunto, les cuesta trabajo sentarse y completar una tarea sin necesidad de levantarse, caminar, correr, hacer cualquier otra cosa. Esta gente que tiene problemas impulsivos tienden a hablar mucho y más aún tienden a interrumpir mucho, no permiten que la otra gente complete las oraciones porque tienen esa necesidad de interrumpir, es parte de la impulsividad que tienen. En algunas ocasiones dicen cosas que son inapropiadas, en parte porque no pueden pensar por un momento antes de hablar, y entonces hay ocasiones en las que dicen cosas que a lo mejor no querían decir y que después se pueden arrepentir. Y es gente que está propensa a tener accidentes porque están en constante movimiento. Como dijimos, los niños chiquitos, esos son los que se suben a los muebles y terminan cayendo al piso y golpeando porque no pueden estar parados. Pero esos no son los únicos componentes del diagnóstico de los problemas de déficit de atención e hiperactividad. Hay otros componentes, como por ejemplo, en la mayoría de los niños, estos trastornos se hacen evidentes antes de los 12 años de edad. Ahora, es posible que en los adultos también existan, pero por lo general fueron niños en los que no se les hizo el diagnóstico, pero eventualmente cuando llegan a ser adultos, ellos mismos o otra gente con las que ellos viven se dan cuenta que no paran por un momento. Como decimos en México, es como si tuvieran cuerda todo el tiempo. En lo que uno se imaginaría es que este tipo de problemas afecta la vida en todos lugares, no solamente en el hogar, también en la escuela, en el trabajo, si practican algún deporte, es algo que se presenta en todos los contextos. Y el problema existe porque afectan el funcionamiento. Si no afectaran el funcionamiento en los contextos, entonces no habría ningún problema. Es importante, como mencioné hace un momento, que los síntomas pueden cambiar con el tiempo. Entonces, por ejemplo, un niño que tiene principalmente las manifestaciones de atención, o sea, un niño al que en inglés se le diría que tiene ADD, o Attention Deficit Disorder, es un niño que con el tiempo también puede desarrollar la hiperactividad o lo converso también. ¿Cuál es la causa de estas situaciones, de esta enfermedad? La realidad es que no lo sabemos.
nosotros tenemos idea de en qué partes del cerebro son en las que nosotros creemos que los síntomas se inician. Y está basado en que nosotros sabemos que la parte frontal, los lóbulos frontales o lo que se llama el lóbulo prefrontal, son las áreas en donde las acciones se generan, la parte ejecutiva de nuestras acciones voluntarias se generan. Y entonces, y lo que tiene que haber es que tiene que haber una combinación de un deseo de hacer alguna acción y una inhibición también. Tiene que existir un balance. En los niños en los que tienen problemas de atención e hiperactividad, nosotros consideramos y sabemos por algún tipo de estudio que hay una falta de regulación desde el punto de vista de inhibición de las funciones ejecutivas en los lóbulos frontales o pretemporales. Nosotros sabemos que en el caso de los niños de edad escolar, la hiperactividad es el problema o la manifestación principal. Volvemos, esos son los niños que van a la escuela y no pueden estar sentados, se la pasan subiéndose o sentándose en la silla y luego se paran y caminan por la clase y los maestros no pueden contenerlos porque los niños tienen esa sensación de necesidad de el movimiento. Como mencioné, están en constante movimiento. Son los niños que no pueden terminar las tareas en la escuela porque están en constante movimiento. Son los niños que interrumpen. Cuando la maestra, por ejemplo, dice, ¿alguien me puede decir cuál es la capital de Colombia? Es el niño que no espera a levantar la mano y que la maestra le diga, ok, ¿cuál es el nombre? Es el niño que interrumpe, que no espera a que le den su turno. Y como mencioné hace un momento sobre el niño que la mamá le dice, ve y recoge la ropa de tu cuarto y tráela, lo mismo sucede en la escuela. Si los niños tienen que seguir una serie de instrucciones, se les olvida. En el caso de los adolescentes, ellos tienen menos hiperactividad, pero tienen otros problemas que también son muy serios, como por ejemplo, tienen dificultad en cuanto a la organización y como no pueden organizar sus ideas o organizar sus acciones, no pueden solucionar problemas que tengan y tienen dificultades que afectan la vida tanto académica como la vida social. Otro problema muy serio es que son niños que toman riesgos, tienen una conducta en la que no son capaces de entender el tipo de riesgo, las consecuencias de las acciones que van a tomar ellos, y son niños que son, a consecuencia de eso, son agresivos, son niños que golpean las paredes o golpean las mesas, son niños que, de nuevo, como no tienen esa habilidad de ver el futuro, de ver las consecuencias de sus acciones, tienen problemas de drogadicción, inclusive niños que se meten en problemas con las autoridades y son niños que tienen problemas para resistir las tentaciones, como por ejemplo, vuelvo a lo de las drogas, o cuando alguien sugiere, no vayamos a la escuela hoy, vamos a jugar. Es el tipo de actividades de conducta de riesgo que los adolescentes pueden tener. Nosotros sabemos que los niños que tienen problemas del trastorno de la atención e hiperactividad también tienen otro tipo de problemas psicológicos, psiquiátricos, como por ejemplo la ansiedad o la depresión.
y son niños que también tienen el trastorno de desafío, negatividad, lo que en inglés se llama Oppositional Defiant Disorder. Muchos de los, obviamente, los niños que no son capaces de estar sentados en la clase van a tener trastornos de aprendizaje, pero en el caso de los niños que tienen problemas de atención e hiperactividad, ellos tienen otro tipo, pueden tener otro tipo de problemas de aprendizaje, como por ejemplo, tienen problemas con la lectura o tienen problemas con la escritura o con la aritmética, matemáticas, otro tipo de disciplinas, independientemente del hecho que no pueden estar sentados para poder aprender. Son niños que tienen problemas de comportamiento antisocial, como mencioné hace poco, la agresividad, los problemas de drogadicción. Acabo de mencionar eso. Entonces, ¿cómo es que puede uno ayudar a los niños, a los padres, a los maestros, a toda la gente que está involucrada en el bienestar de los niños con trastorno de actividad, perdón, de atención e hiperactividad? La forma de hacerlo es un manejo multidisciplinario que incluye la educación, involucrar, por supuesto, la familia y la escuela, en algunos casos los medicamentos, también terapia para modificar el comportamiento, lo que se llama también terapia cognitiva o psicosocial. Entonces vamos a ver de qué manera podemos nosotros ayudar a las familias. Para empezar, es importante que a los niños que tienen este tipo de padecimiento les den órdenes claras. Tienes que hacer esto, tienes que recoger tu ropa y no decir cosas que, por ejemplo, ¿por qué no recoges tu cuarto? Recoges tu cuarto puede significar muchas cosas. Recoge tu ropa es recoge tu ropa y nada más. El buen comportamiento se debe de recompensar, ya sea de palabra, como decir, te agradezco mucho, hiciste muy bien, recogiste tu cuarto bien, o dependiendo de la situación, dependiendo también de la edad del niño, por ejemplo, decir, ok, como tú hiciste lo que yo pedí, hoy vamos a ir a tu restaurante favorito, o vamos a ir, te llevo para que vayamos a tomar helados. A veces es importante ignorar algunos comportamientos. No puede uno, como se dice en inglés, no puede uno ganar todas las batallas y no es lógico tratar de ir a la guerra con estos niños. Es importante que nosotros nos enfoquemos en cuáles son los problemas mayores que tiene el niño y si hay ciertas cosas que podemos tolerar, por decirlo así, se pueden tolerar. Hay que tenerles paciencia. Y yo sé que es muy sencillo para mí estar viendo a la cámara enfrente de ustedes y decir hay que tener paciencia y que es muy diferente tener que estar en la casa con un niño que está bailando o corriendo o saltando por todos lados. Y la otra cosa que es importante es tener consistencia. Entonces, si nosotros hemos decidido que una de las cosas importantes es que el niño complete su tarea, necesitamos ser consistentes en que esa es una de las cosas que tiene que hacer. Esa no es una opción. En la escuela es importante que al niño se le den reglas bien definidas. Esto es lo que tienes que hacer, igual que como dijimos con la familia. Se les debe de ayudar
para que estén organizados, como por ejemplo, se pueden tener, digamos, instrucciones escritas para que el niño las pueda leer y decir, ok, lo primero que tengo que hacer es esto, luego esto es lo que sigue, de esa manera. Se le pueden también dar algún tipo de, digamos, en un papel o en un organizador, decirles, estas son las tareas que tienes que completar hoy en la casa y traerlas mañana. Es importante, dentro de lo que se pueda, se les mande un reporte a los padres diariamente para que ellos puedan continuar trabajando con los niños en la casa. De lo que uno tiene que hacer es establecer una relación entre la familia y la escuela para que trabajen juntos por el bienestar del niño. Una vez más, como se hace en la casa, hay que recompensar el buen comportamiento. Yo no estoy sugiriendo que la escuela les tiene que comprar helados, pero que los maestros pueden siempre decir una buena palabra. La tarea se les debe revisar diariamente. Si se les manda a la casa con una tarea, si se les avisa a los padres que el niño tenía que hacer una tarea, la tarea debe de ser revisada cuando regresa, porque si no lo hace uno, los niños piensan que no es tan importante, porque si fuera importante, entonces sí lo hubieran revisado en forma diaria. Volvemos al asunto de la consistencia. Y, como mencioné hace un momento, también determinar si el niño tiene algún problema de aprendizaje que es independientemente de la falta de atención o hiperactividad y proporcionarles a ellos ayuda en esa área. Vamos a hablar un momento de los medicamentos. Hay más de 70 años de experiencia utilizando medicamentos para tratar de ayudar a los niños que tienen el trastorno de atención e hiperactividad. Es cierto, todos los medicamentos tienen efectos secundarios. No existe ningún medicamento que no tenga efectos secundarios. Uno tiene que poner en la balanza si los efectos secundarios son más severos que el beneficio. En ese caso, por supuesto, no se usa el medicamento o se usa algún otro. Pero en términos generales se considera que los efectos negativos de los medicamentos son leves. Nosotros sabemos que el 70% de niños que tienen trastorno de atención e hiperactividad responden cuando se utiliza un estimulante y ese número aumenta al 96% si es necesario que tomen 2 medicamentos. En términos generales, los medicamentos se dividen en 2 categorías. La primera categoría son los estimulantes y ejemplos de ellos son el Ritalin, el Metadate, el Concerta, ese tipo de medicamentos que se han utilizado por muchos años. Uno de los problemas con esos medicamentos es que tienden a tener corta duración. El efecto no dura mucho tiempo. Sí se han hecho combinaciones ahora en las que los medicamentos, el efecto dura más tiempo, como por ejemplo un medicamento como Daytrana o los medicamentos que tienen extended release, que tienen efecto prolongado. Pero de cualquier forma, en muchas instancias, los niños tienen que tomar una dosis en la mañana antes de ir a la escuela y algunos necesitan otra dosis más en la tarde para poder completar las actividades que tienen en la casa. Por otra parte están los medicamentos que no son estimulantes y hay 2 ejemplos, el Strattera y el más nuevo que se llama Qelbree. Estos medicamentos no funcionan tan rápidamente como los estimulantes. Es posible que haya que despertar al niño más temprano en la mañana para darle el medicamento.
pero tienen la ventaja de que su efecto es más duradero. Por lo general, no es necesario que los niños tengan que tomar una segunda dosis durante el mes. ¿Cuáles son los resultados que nosotros esperamos? Bueno, esperamos que se aumente la atención dirigida. Y la atención dirigida nos referimos a si nosotros esperamos que a consecuencia de tomar el medicamento, los niños puedan terminar su tarea porque están enfocados en esa meta. Disminuyen la atención a estímulos que no tienen importancia. Entonces, por ejemplo, son niños que están haciendo la tarea y si pasa un auto por la calle y hace mucho ruido, los niños no voltean a ver qué es el ruido que acaban de escuchar. También disminuye la impulsividad de estos niños y también se ha visto que mejora o disminuyen los problemas de agresión. También mejora la memoria de estos niños, son capaces ahora sí de seguir una serie de instrucciones, se recuerdan sus instrucciones que tienen muchos componentes. También, dado a que no están corriendo o saltando, subiéndose a los muebles, dado que no necesitan estar dando vueltas todo el tiempo, mejora la socialización. Y obviamente cuando estas cosas están controladas, mejora el desempeño académico. Y por supuesto, hay menos fricciones con los padres, hay menos fricciones con los amigos, hay menos fricciones con los maestros. Como mencioné hace un momento, todos los medicamentos tienen algún tipo de efecto secundario. Los que se han visto principalmente con los estimulantes son los que siguen. Número 1, la anorexia. Es común que los niños que están tomando estimulantes coman menos y por eso es importante tener una relación estrecha con el pediatra del niño para que se monitorice el peso del niño y si es necesario ayudarle dándole de comer alguno de esas bebidas que tienen gran cantidad de proteína para que los niños no pierdan peso. ¿Cómo son estimulantes? Los medicamentos pueden causar la insomnia, dificultad para poder dormir. En algunos casos también la gente reporta dolor de cabeza, pero en realidad todos podemos tener dolores de cabeza si tomamos o no tomamos medicamentos para la hiperactividad. Pero obviamente en este caso el número de los dolores de cabeza puede aumentar en la frecuencia. Si los dolores de cabeza no son severos o no son demasiado frecuentes, se pueden tratar con medicamentos como el Motrin o el ibuprofeno. Si es más, entonces es importante ir a ver al médico del niño. Lo mismo en cuanto a los problemas de abdominales o irritabilidad abdominal, puede ser uno de los efectos secundarios. Existe la posibilidad, por lo menos teórica, de que los niños tengan más tics. Entonces uno diría, un momento, ¿cuál es la lógica? Nosotros, un niño que tiene Tourette Syndrome, en el que ya tiene tics, ¿cómo es que le vamos a dar más tics? Es cierto que en algunos niños aumenta el número de tics. Y si ese es el caso, entonces se tiene que utilizar otro medicamento. O si el niño está tomando un estimulante, se le puede cambiar a un no estimulante. Los medicamentos que son estimulantes también pueden aumentar un poco la presión o aumentar la frecuencia del pulso, pero en general esos no son problemas serios.
Ahora, hay algunos mitos con respecto a los medicamentos, como por ejemplo, causan adicción. No, no causan adicción. Se pueden utilizar de manera incorrecta, como por ejemplo, la gente que tiene problemas de adicción puede utilizar algunos de estos medicamentos de manera adicción, es cierto, pero algunos de los niños, por ejemplo, toman estimulante durante la semana y luego el fin de semana no lo toman. Si fuera un problema de adicción, los niños no podrían continuar el fin de semana sin tomar el medicamento. Y ese no es el caso. Hay otras situaciones en las que los médicos les recetan a los niños medicamentos o para ayudar en la atención y disminuir la hiperactividad, y los toman durante el año escolar, y cuando termine el año escolar, durante el verano, ya no lo toman, lo cual demuestra que la adicción no es un problema serio. Los medicamentos que se usan para manejar la hiperactividad no causan convulsiones. Acabo de mencionar lo de tics. En algunos pacientes sí los causan, en otros no los causan. Los medicamentos para ayudar a la atención y hiperactividad no causan baja estatura. Disculpe. Desde el punto de vista de las intervenciones psicosociales, tenemos para empezar la ayuda académica, como lo que se llama un IEP, Individual Educational Plan, que es la ayuda en la forma en la que se desarrolla un plan específico para poderle ayudar al niño en varias de las áreas de educación. O lo que se llama un plan 504, o en inglés Section 504 Plan, en el que está enfocado en una sola área. Por ejemplo, el niño, digamos, ya está tomando medicamento para la hiperactividad, pero tiene ciertos problemas con la lectura. Entonces simplemente se enfoca en la lectura. Como mencioné hace un momento, hay que darles a los niños estrategias para poder resolver los problemas, ya sea ayuda a través de lo que se llama un school counselor, alguien que está en la escuela para tratar de ayudarles y darles dirección a los niños, o otro tipo de estrategias que estén basadas, por ejemplo, inclusive en los aditamentos electrónicos, en los que hay algún tipo de alarma que le indique al niño que es necesario hacer la siguiente actividad. La terapia individual es algo que puede ser de gran ayuda para los niños, especialmente aquellos que también tienen otros componentes como la depresión y la ansiedad. Y la terapia familiar es también de gran ayuda porque estos son, como mencioné hace unos minutos, son niños que alteran la situación en la casa, porque si están corriendo, subiéndose a los muebles, brincando todo el tiempo, es algo que puede afectar a la dinámica familiar. Si hay otros niños que también necesitan estudiar, si los padres trabajan desde la casa, o si tienen que cumplir algún otro tipo de actividades, también la gente necesita tener la habilidad de concentrarse, y entonces la terapia familiar ayuda en algunas circunstancias. Nosotros sabemos a través de estudios que cuando los niños reciben únicamente modificaciones del comportamiento, el 45% de ellos recibe beneficio. Los niños que reciben únicamente medicamentos, el 55% reciben beneficios. Los niños que reciben la combinación de
modificación del comportamiento a través de terapia, y también medicamentos son los que tienen los mayores beneficios, llegan hasta el 60% o inclusive más, como mencioné hace un momento, cuando y es necesario tengan que tomar más de un medicamento. Así que en resumen, el trastorno del déficit de atención y hiperactividad es común en los niños que tienen el síndrome de Tourette. Puede ser el componente más impactante de la enfermedad, es decir, si el niño, los tics que tienen es que parpadea muy frecuentemente o de vez en cuando necesita digamos, tocarse la frente. Eso no estoy yo disminuyendo la importancia, pero eso no va a dañar al niño tanto como si no puede estar sentado en el salón de la escuela y aprender. No aprender definitivamente va a tener un impacto sumamente negativo en los niños. El diagnóstico, como mencioné, está basado en estudios neuropsicológicos. No es necesario hacer estudios de laboratorio o de rayos X, nada de eso. Y el tratamiento es multidisciplinario, incluye a los padres, la escuela, terapistas, coaches. Es un grupo de individuos que su meta es ayudar a estos niños. Y con eso les agradezco mucho por su atención. Espero que esta plática haya sido de su agrado y que hayan recibido información nueva. Erika, no sé si hay preguntas. Muchas gracias por una excelente presentación, Dr. Wieseler. Ahora vamos a comenzar a responder las preguntas enviadas durante la presentación. Como recordatorio, aún pueden enviar sus preguntas a través del panel de preguntas en su panel de control. Si no podemos responder a las preguntas de todos aquí en el TAA, contamos con personal de información y referencias de tiempo completo que también pueden responder sus preguntas enviando un correo electrónico a support@tourette.org. Eso es support@tourette.org o llamando al 1-888-4-Tourette. Ese es 1-888-4-TOURET. No sé, Erika, ¿alguna pregunta en este momento? Está abierto el panel de preguntas. Nadie ha hecho alguna pregunta hasta ahorita. Ok. There's a question in the question box. Do you see that one? No. I do not see it. I don't see it. I will try my best. If you say it in English, I can translate it. It says it's in Spanish. Okay. Van a hablar de los efectos de estimulantes for Tourette. Entonces la pregunta era si íbamos a hablar sobre el efecto de los estimulantes en Tourette. Pues, como mencioné hace unos minutos, sí es en forma teoría que los medicamentos estimulantes puedan recrudecer los tics.
en términos generales no es algo que ocurre comúnmente, pero definitivamente es algo que puede ocurrir. Y entonces se puede ya sea utilizar algún otro medicamento dentro de la misma categoría de los estimulantes o utilizar un medicamento que no está en la categoría de los estimulantes. Un momento. Going to send this to you, Erica. Sí, lo siento mucho, no se ve. I'm sorry, I cannot see it on the screen. Oh, perfect. Okay. Let me see if I can see. Si un niño sufre de ansiedad y ADHD, ¿qué se recomienda en términos de medicamento? En ese caso, una cosa que yo quiero aclarar es, yo no puedo hacer ningún tipo de recomendaciones específicas. Pero en ese caso se podría tratar de utilizar algunos de los medicamentos en contra de la ansiedad y con la expectativa que una vez que se disminuya la ansiedad, también van a disminuir los síntomas de la hiperactividad. Ok, gracias, doctor. Hay una pregunta en inglés, la voy a traducir. Dice, si un niño tiene ansiedad, ADHD, Tourette, OCD, todo esto, ¿cuáles son los cócteles recomendados que pueden hacer que no exacerben los tics? En ese caso, los medicamentos que no son estimulantes son la mejor opción. También en ese caso es importante que recordemos que los medicamentos no son la única opción. Hay ciertos niños en que necesitan también algún tipo de terapia. En el caso del síndrome de Tourette, a lo mejor algunos de ustedes conocen la terapia que se llama CBT, que es Comprehensive Behavioral Interventions for Tics, que es un tipo de terapia muy específica para niños que tienen Tourette Syndrome. Es un tipo de terapia que tiene una duración específica, no es, digamos, una terapia que dura por mucho tiempo, por meses o años. Es una terapia que por lo general dura 8 sesiones y durante esas sesiones se les dan a los niños o a los adultos que tienen Tourette estrategias que pueden utilizar para tratar de disminuir los síntomas del síndrome de Tourette. Gracias, doctor. Marisol también pide que si pueden dar los handouts. Marisol is also saying if she can get the handouts in English. Otra pregunta es, mi niño ha usado los no estimulantes sin mucha diferencia. ¿Pudiera usar los estimulantes de lunes a viernes solo en la mañana para ayudarlo en clases? Sí, como mencioné, esa es una de las estrategias que algunos padres utilizan. Los niños toman los medicamentos de lunes a viernes y durante el fin de semana no los toman si es que no es necesario. Ok. Dice que toma guanfacine. I don't know. Yo voy a tener que disculparme, yo no puedo dar recomendaciones específicas sobre algún medicamento porque yo no soy la persona que está tratando al niño, yo no sé cuáles sean todos los otros
las otras condiciones que el niño tenga, otros síntomas, disculpe, pero yo no puedo dar una recomendación específica de medicamentos. There are no more questions that I can see. Okay. I sent you another text. Did you see the second text? I saw 4 screenshots. Okay, then that should be it. Okay. Okay. Bueno, gracias nuevamente, Dr. Weisler, por una presentación maravillosa e informativa. Este es todo el tiempo que tenemos para nuestro webinar. Una vez cerrado el seminario web, recibirá una encuesta sobre la presentación. Le agradeceríamos mucho que lo completara y proporcionara sus comentarios. Necesitamos sus comentarios para asegurarnos de que estamos haciendo todo lo posible para servir a nuestra comunidad de TS. Además, encontrarán guías de recursos en la sección de folletos. También recibirá un correo electrónico de seguimiento dentro de las 24 a 48 horas con un enlace para ver una grabación del seminario web. Además, el seminario web se publicará en el canal de YouTube de TAA para aquellos que no pudieron participar el día de hoy. Les recomendamos que se comunique con nosotros acerca de ese seminario web o para otras ideas y sugerencias que pueda tener. En nombre de la Asociación de Tourette, gracias nuevamente por unirse a nosotros y tomarse el tiempo para ver nuestra presentación. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Thank you so much, everybody. Have a good evening. And if you need to reach us, Erica Brooks gave you the our email address. Thank you. Muchas gracias de nuevo y si necesitan contactarse con nosotros o siguen teniendo preguntas, por favor manden un correo a support@tourette.org o llamen al 1-888-4TOURET. Buenas noches. Buenas noches. Good night.